Vamos a iniciar nuestra segunda parte del cuadro. Lacan plantea algo muy interesante respecto al enigma que deja Freud respecto de las neurosis de transferencia. Freud siempre se pregunta qué causa las neurosis, qué respuesta dar al enigma que siempre plantea la neurosis. Y es una cuestión que deja irresoluta. Es más, siempre se pregunta, particularmente respecto a la histeria, ¿cuál es el deseo de la histeria? Para poder tratar de responder a la causa del origen de la enfermedad. Lacan da una solución a esto bastante curiosa, pero muy interesante, que es plantear que la neurosis no tiene respuesta, pero sí la neurosis presenta un modo de pregunta, ¿no? Bueno, ahora ustedes están viendo el cuadro un poco más desarrollado que el que presentamos en la clase anterior, y ubicaremos la primera cuestión de que cada neurosis tiene una pregunta, ¿no? La pregunta histérica es ¿qué es una mujer? Que es también una pregunta sobre el enigma del sexo. Es decir, la posición histérica hace la pregunta sabiendo que no va a encontrar respuesta, pero de todos modos otorga un saber al otro por esta pregunta al cual le demanda. Es decir, la posición histérica se coloca en una situación de absoluta demanda respecto de el otro, al mismo tiempo que se constituye al otro como un amo, ¿sí? Plantea dos movimientos. Por un lado, lo hace potente, reclamando esa pregunta sobre la sexualidad y sobre la feminidad, y al mismo tiempo demuestra que es incapaz totalmente para dar respuesta a esta pregunta, ¿sí? Es decir, la posición histérica cuestiona el saber del otro, exigiendo una perfección. Es decir, la pregunta histérica, vamos a ver que se identifica al padre como impotente para hacer esa pregunta, pero por medio de él procura respuesta a través de saber qué tiene otra mujer o lo femenino encarnado en la representación de otra mujer. Bueno, vamos a la otra pregunta. La pregunta obsesiva. La pregunta obsesiva es sobre la existencia, sobre la muerte. Y particularmente se centra alrededor de la figura del padre. Fíjense que en la pregunta histérica, la pregunta por el sexo y por la significación de la mujer, no de lo masculino, que para el psicoanálisis lo masculino tiene representación, el falo, la mujer sería lo que está más allá del falo. Y en la pregunta obsesiva no se pregunta por la posición de la madre, que siempre es un lugar certero para el drama de Edipo, sino que es un padre, es decir, aquel que introduce el deseo. Alrededor de esta pregunta, por la muerte y por el padre, el obsesivo plantea todo el problema de la muerte y del sentido de la vida, al mismo tiempo que se defiende esa pregunta, haciéndose el muerto respecto de su deseo. Es decir, siendo obediente y respondiendo a todas las demandas del otro, el obsesivo intenta sostener a su dueño sin poder él, vamos a decir, desear, teniendo una buena excusa, ¿sí? Se identifica con ese padre muerto de la salida del complejo de Edipo. En la obsesión se pregunta y busca que el otro lo escuche en sus propias conclusiones, al mismo tiempo que rechaza las interpretaciones del otro. Y sobre estas interpretaciones que rechaza el otro hace su propia interpretación. Es decir, esta paradoja genera consecuencias muy particulares, como la inmovilización del obsesivo. Es decir, esto le da el estilo tan particular al obsesivo, que al mismo tiempo
plantea un excesivo trabajo, pero siempre inmovilizado y siempre postergando. Bueno, en la fobia ubicaremos que la pregunta es respecto al lugar que él ocupa en tanto su posición frente a la madre, en tanto puede perderse o no su posición frente a la madre. Es una pregunta por el falo, por el significante del misterio, ¿sí? Lo que separa el adentro y el afuera, lo propio y lo del otro, ¿no? Esta posición frente a la madre. Ubicaremos que la cuestión es cada vez mucho más compleja respecto a la pregunta que se ubica aquí, pues hay un recorte del cuerpo y ese punto de paso que habría entre la cuestión preedípica, ser el falo de la madre, a la posición edípica, donde el falo ya se desprende del propio cuerpo para hacer una significación simbólica. Es decir, la pregunta está instalada entre el paso del triángulo preedípico a la forma cuaternaria del complejo de Edipo. Bien. Ahora vamos al otro punto del cuadro. Es decir, cómo se transmuta la angustia. Esto ya lo hablamos en psiconeurosis de defensa. ¿Se acuerdan que trabajamos que la señal de angustia era tramitada por medio de la defensa, que es la represión, en una conversión en el cuerpo? ¿Sí? Que esto generaba dolor. Es decir, la angustia se tramitaba como dolor. La señal de angustia, y esto es importante y retomamos también lo que cuadro que tomamos en los fantasemas, es ante la pérdida del amor. ¿Sí? La pérdida del amor del otro, y ya veremos por qué más profundamente, genera esa señal de angustia que se convierte en dolor en el cuerpo. En el obsesivo, la angustia y la señal de angustia viene ante la amenaza de perder algo, ¿sí? De ser mutilado en mi poder de dominio, ¿sí? Esta fantasía de castración que está como núcleo de todas las fantasías de terror. Y para defenderse de esa señal de angustia, todo va a una idea, ¿sí? Una tribulación moral alrededor de una idea obsesiva. Bueno, en la fobia, la señal de angustia está ligada, como trabajamos, al desamparo, al retorno de ese desamparo originario. El miedo es una forma de defenderse de esa angustia del desamparo, construyendo un objeto exterior como límite seguro a ese, vamos a decir, desamparo, y el miedo termina formalizando una cuestión sintomática. Bueno, vamos al otro piso del cuadro. Es decir, y esto es lo que trabajamos en clases anteriores, ¿no? El sacrificio expiatorio que hace existir al otro, ¿se acuerdan? De la nada, lo hace existir, donde, bueno, ubicamos en la neurosis histérica la cuestión del sacrificio estético, ¿no? Donde yo me ubico como objeto del deseo, como la galma, la joya preciada del otro. El obsesivo se ubica en el lugar ético, donde se sacrifica por toda falta que pueda tener el otro, ¿sí? Y ahí está constantemente intentando sacrificarse para taponar toda falta ética del otro. Y después ubicaríamos lo que trabajamos en sacrificio narcisista, donde el fóbico recorta su yo para preservarse, para no encontrarse con ese objeto que estaría delimitando ese más allá de quedar tomado en el deseo materno. Bien. Después vamos a ver un poco cómo aparece la amenaza de castración. Y ahí vamos a encontrar los objetos que plantea Lacan. Freud plantea, vamos a decir, fundamentalmente dos objetos pregenitales, que son el oral y el anal,
Y Lacan plantea otros dos objetos más de la pulsión, que son el escópico y el invocante. En este punto me voy a apoyar en lo que dice Nacio respecto de cómo entra la amenaza de castración en cada fantasma neurótico. En el fantasma histérico, la amenaza de castración entra por los ojos, y la angustia, que de ella resulta que es inconsciente, pues está sometida a la represión, acaba por convertirse en sufrimiento de la vida sexual del histérico, consistente en una erotización general del cuerpo, a la que se suma, paradójicamente, una inhibición localizada a nivel de la zona genital. En la neurosis obsesiva, Nacio nos propone que la amenaza aparece por la voz, por lo invocante. Es decir, el niño, presa de un deseo incestuoso hacia la madre, es embargado por la angustia de castración, al oír la voz interdictora del padre, prohibiéndole cumplir este deseo bajo pena de castrarlo. La zona erógena a cuyo alrededor se organiza el fantasma obsesivo es el oído, que vibra, sufre y goza de haber oído la voz imperativa del padre prohibiéndolo. En la neurosis, en la fobia, vamos a decir, acá aparece, dice Nacio, en el fantasma fóbico, la amenaza de castración entra por los orificios de todo el cuerpo. Están crispados o sueltos, y la angustia que de ella resulta, que es inconsciente pues está sometida a represión, acaba siendo proyectada, instalada, ubicada en el espacio del mundo exterior. A ver, acá vamos a ver constantemente en la fobia un problema. Esto que marcamos que no es algo que termina de inscribir la pérdida respecto del narcisismo primario. Queda en un punto de vacilación entre la cuestión preedípica y la edípica. Entonces, como no hay separado el cuerpo y construido un objeto pulsional, el cuerpo constantemente, como todo ser, está amenazado. Por eso ubica que toda es la idea de que la amenaza entra por todos los agujeros del cuerpo, no hay recorte del cuerpo.